Gil Núñez, tal sería el nombre completo del que conocemos como Gauchito Gil, Antonio Gil, fue un paisano correntino, cuya historia en realidad no está documentada. Lo que tenemos son tradiciones orales que van llegando. En las primeras décadas del siglo XX no hay todavía registro del culto al Gauchito Gil, pero después sí, ya aparece como un culto rural, localizado, a mediados del siglo pasado. Habría sido, bueno, un paisano, un campesino, ni indigente ni rico propietario, un campesino común, nacido en el Payubre, que tiene una vida, bueno, muy parecida a la de muchos paisanos de su momento. Pues lo convocan para ir a la guerra de la Triple Alianza, donde ya se hace una fama de hombre de liderazgo espiritual, de sanador. Después termina reclutado para una guerra en la que no quiere participar, que es la guerra civil entre correntinos, entre celestes y colorados. Se dice que él tiene simpatías por el bando colorado y aún así tiene que combatir para los celestes. Pero bueno, el hecho fundamental es que el gauchito no quiere seguir esa vida de matanzas. Y en un momento dado recibe una suerte de visión divina en la que Dios, Oñandeyara, en guaraní, lo exhorta a abandonar el ejército y dejar de derramar sangre de hermanos. Y bueno, tiene que vivir como puede, ocultándose, cuatrereando para poder subsistir, y no por eso abandona del todo su faceta de fiestero, que es otro aspecto del mito del Gauchito Gil. Sigue yendo a las fiestas donde le gustaba ir. Una de ellas, la del Santo Negro o el Santo Cambá, San Baltasar. Y a la salida de esta fiesta, cuando se recuesta para descansar en un montecito, ahí lo atrapa la partida que lo está siguiendo, y bueno, lo ejecutan sin llegar a someterlo ante la justicia. Antes de morir, el Gauchito Gil tiene algunos gestos que lo acercan aún más a la figura de Cristo. Él ya les ha dicho a sus verdugos que los perdona porque no saben lo que hacen, y también le augura al que lo ejecuta que cuando vuelva a su casa va a encontrar a su hijo gravemente enfermo, pero que si le pide a Dios en su nombre por ese niño, el chico se va a salvar, porque Dios va a tener en cuenta el ruego de alguien que ha muerto inocente, como él. La sangre inocente va a redimir a su hijo. Este milagro se cumple, se supone que es el primer milagro del Gauchito Gil. Él vuelve después donde él lo degolló y le llevó una cruz de espinillo, se arrodilla llorando, diciéndole que su hijo fue salvado. Y ahí se empieza a correr la voz de que es un personaje milagroso y digno de veneración. El gauchito se inserta en un panteón de santos populares. Son populares porque han surgido de manera espontánea, es decir, no han sido traídos desde la religión católica como objetos de culto ya, sino que, han surgido espontáneamente ese culto. Pero la gente tiene una conexión directa con ellos. ¿Y por qué con estos más que con otros? Justamente porque comparten una identidad cultural, una adscripción popular, están al servicio de todos, desde el más pobre hasta el más rico. Su gracia no se le niega a nadie, están ahí para solidarizarse, para acompañar, para escuchar a lo mejor los pecados que un devoto no se anima a contarle a Dios.
Y eso existe en los mismos mensajes que dejan en el santuario. La gente lo sigue y cree por los milagros, por la ayuda que él le brinda a cada persona que se encomienda. Pienso que la gente cree en él porque algo le brindó. Y si no, ¿cómo la gente va a creer? Si vos estás pidiendo algo y no se te cumple, ¿vas a volver a creer? No. Y la gente vuelve a creer porque le cumplió. Oh, Gauchito Gil, te ruego humildemente se cumpla por tu intermedio ante Dios el milagro que te pido. Ahí vos hablas con él. No importa que lloré, no importa que bostecé, nada importa, vos estás hablando con él. Y después la oración continúa. Y te prometo que cumpliré mi promesa brindándote mi fiel agradecimiento y demostración de fe. Ahí terminó todo. Pero después vos seguís con él. Vos otro día te levantás con ganas de hablar con él y volvés a hablar. Yo creo que para la mayoría de las personas el gauchito es un amigo que habla por ellos ante Dios, es realmente un mediador, es la memoria cultural, la vieja memoria cultural argentina que está resignificada y que ha ingresado a la ciudad pacíficamente, de la mano de la fe, de la esperanza también, de la buena voluntad, de la solidaridad de los fieles, pero el Gauchito Gil originalmente significó todas esas cosas. La fraternidad de alguna manera y la solidaridad en las desgracias. Leo Siegfried Kopp-Koppel fue un inmigrante judío alemán que llegó a Colombia hasta donde sabemos en 1876, no tenemos en realidad certeza, pero ya tenemos pruebas documentales de que llegó a Bogotá al menos en 1879. Se caracterizó por ser pues, un empresario muy versátil, un negociante muy hábil, que estableció una particular relación con los empleados de las fábricas que fundó. Leo Kopp, pues además de ser un empresario, resultó ser un agente muy importante en la conformación de la identidad nacional colombiana. Él no viene de una familia cualquiera, viene de una familia que pertenecía a la burguesía industrial de Frankfurt, con una tradición industrial de varias generaciones, y llega a una región en el norte de Colombia, en la frontera con Venezuela, que se llama Santander, donde había una gran migración de venezolanos. Allá están durante un tiempo, exploran distintos negocios, pero al final él y su hermano encuentran que el negocio rentable en realidad no es la ropa, sino la producción de cerveza. Entonces lo que sabemos es que él llegó acá ya a través de una red de migración de judíos alemanes que se había estado proyectando desde principios de siglo. No fue un aventurero solitario, y al llegar acá trajo toda la tradición industrial de estos empresarios judíos que estaban en Frankfurt, pues sin duda le dio pues, un impulso al desarrollo e implantación del capitalismo en Colombia. Cuando él llega acá, quienes contrata para ser sus empleados, pues no son otros, sino los campesinos de origen indígena que se reunían en la ciudad todos los viernes u otros días de la semana para vender sus productos. Pues venían y tenían un mercado frente a su fábrica, él los contrata, pero ellos no tenían los modos de vida
ni los comportamientos que exigía ese capitalismo o ese capitalismo industrial. Por eso él decide transformar un barrio, no lo urbaniza, pero ayuda a conformarlo, les da créditos para que compren los lotes, les da créditos para que construyan las casas, ese barrio queda al lado de la empresa, pero él además muestra una generosidad excepcional con sus empleados. Ahí se volvió muy popular porque pues la gente, digamos que estaba muy agradecida, y hay personas que cuentan que él cuando terminaba de construir la casa a una persona, le decía algo así como: si ve, mijo, el que persevera alcanza. Y por eso el barrio, que inicialmente era un barrio obrero y se llamaba la Unión Obrera, pasó a llamarse con el tiempo el barrio de la Perseverancia. Establece con ellos una relación horizontal, mucho más horizontal que la que establecían esos otros empresarios de origen criollo, y eso le gana el cariño y el favor de sus empleados. Por eso, cuando él muere en 1927, rápidamente se empieza a conformar un culto popular a su figura. Y desde ahí, año tras año, los empleados de las 3 fábricas que tenía en Bogotá y otros negocios empezaron a visitar su tumba y a recordar su muerte y a pasar esta tradición de padres a hijos hasta el día de hoy, hasta el punto de que ahora los lunes, los días de las ánimas, se hace una fila en la tumba que tiene un busto que se parece al pensante de Rodin, y se agolpan ahí, le hablan al oído y le piden favores. Ya iban a pedirle también para la casa. Pero entonces, aparte de que le pedían para la casa, aprovecharon para pedirle más milagros, y aparentemente le funciona a muchos porque la romería cada lunes es inmensa a esa tumba. Uno ve la fila larga, va mucha gente al cementerio, pero muchos van principalmente a la tumba de Leo Cobb. Y se creó un culto popular enmarcado en la tradición católica, pero no está reconocido por la Iglesia Católica, a la figura de Leo Cobb. Pues a él lo volvió un santo popular precisamente el hecho de ayudarle a gente del común. A Leo Cobb lo considera un santo popular porque él sus favores se los hacía a la gente humilde que trabajaba con él. Haberle ayudado a tanta gente, haberle dado trabajo a tanta gente, pues representa esa parte de la benevolencia, que es lo que más le admiraban, y por eso se volvió un personaje tan popular, porque independiente de que pues siendo un industrial puede que haya tomado decisiones no tan buenas, pues el tipo ayudó a muchísima gente en Bogotá y se volvió pues como un santo popular de la ciudad. Sarita Colonia es una provinciana que nace, según tengo entendido, en el año 1914, y muy joven, a los 10 años más aproximadamente, migra con su familia a Lima. Trabaja en determinadas actividades de tipo doméstico, trabaja en los mercados, vendiendo, en fin, haciendo toda una serie de labores de la gente bastante pobre. Sin embargo, tuvo la oportunidad de estar en un colegio religioso y allí fue despertando, al parecer, una suerte de vocación religiosa, ¿no? Una sensibilidad religiosa. Tanto así que en algún momento expresó su deseo de ser monja, de ser religiosa.
Pero digamos, por las situaciones económicas y familiares que se agravaron, tuvo que dejar el colegio, ¿no? Y con eso, digamos, como que se frustró un poco la oportunidad de que ella desarrollara la vida religiosa. El mito empieza a construirse justamente a partir de una serie de hechos vitales importantes. Uno de ellos es esa especie de bondad innata, santidad y muy buena predisposición de tipo religioso que tenía con la gente a su alrededor, ¿no? Apoyaba, iba a rezar por los pobres, por la gente pobre, iba a apoyarlos en lo que podía, les asistía con alimentos, en fin, era una especie de persona piadosa muy responsable en ese aspecto. Y lo que se sabe de su muerte en realidad oscila entre una verdad más o menos creíble y en una serie de versiones diferentes. La versión más probable es que ella haya muerto de causas naturales a raíz de una enfermedad que tuvo, me parece que fue paludismo, que la afectó gravemente y que la consumió en muy poco tiempo. Pero las otras versiones, fue víctima de un intento de violación, transitando una tarde, noche por las calles del puerto del Callao, se encontró con un grupo de gente, de hombres que quisieron asaltarla y violentarla, y que ella, huyendo de este grupo, se internó en el mar, ¿no? Se internó en el mar y desapareció en el mar. Entonces, esa es una de las versiones. Su cuerpo fue encontrado después, varado por el mar. Y en otras versiones se dice más bien que al siguiente día ella apareció reluciente con un canasto de flores repartiéndola, y que la vieron los intentos, los supuestos violadores la vieron y empezaron a verla como una imagen, una persona sagrada. Los que primero se juntaron para pedirle, para rogarle, rezarle, fueron los trabajadores del puerto del Callao, la gente de los mercados, sus propios vecinos, la propia familia, la gente conocida, ¿no? Muy poco después se incorporó gente que dentro de la organización social en un barrio como el Callao es considerada como gente marginal, ¿no? Es una santa lumbre, una santa no canonizada, y que ha desarrollado un público muy particular, gente lumpe y gente muy, muy pobre, ¿no? Cuando a la gente se les pide un poco explicar quién es para ella Sarita Colonia, lo primero que hacen es destacar alguna virtud. Es hermosa, es bella, trabajadora, es servicial, tuvo mucho amor por los pobres, ¿no? Fue solidaria, en fin, una serie de rasgos que la propia clase popular reconoce en sí, pero que muchas veces se les niega por esa suerte de marginación que históricamente ha vivido, ¿no? Pero Sarita es algo muy particular, muy, muy particular, que en mis palabras no encuentro las palabras para describir esa sensación, ese agradecimiento y esa emoción que provoca en el pueblo. Ella es una triunfante sin tener corona, es una reina sin tener corona, ¿ah? Nos dijo, hey, de esto se trata, no te molestes, siga haciendo el bien sin mirar a quién. El culto sobre todo pasa formalmente con las peregrinaciones a rezar, a orar. Son largas filas de gente a la que se reúne diariamente, y especialmente en los días importantes, que son, me parece, en marzo y en diciembre, que son la fecha de su nacimiento y de su muerte. En esas épocas se llena eso de una manera, el cementerio del Callao se llena de gente, y cada cual lleva sus flores, su ofrenda, y es una suerte de retorno de agradecimiento.
La fe para mí es convicción, creer totalmente en algo y no dudar. Me doy cuenta que orando a la Santa, y no sé por qué especialmente a esta no canonizada, me permite conectarme más con lo astral, con el universo, con mi yo interno, con mi yo cósmico, natural, de tal manera que me emociona porque quisiera mentirte y decirte, sí me cumple. Pues la verdad de todo es que le rezo y al día siguiente necesito tal cosa. Creo que si pido un elefante, creo que me lo daría, pero yo le pido trabajo, ¿no? Me aparece al toque trabajo, me aparece tal cosa, me aparece tal viaje. Dios santo, ¿cómo explicarte lo que yo mismo no entiendo? Eso es una sensación muy grande. Sarita Colonia efectivamente representa una cultura emergente, y una cultura que se empodera y que hace frente a la sociedad que la margina. Romualdito es una figura legendaria en lo que se llama religión popular. Por allá por la década de los años 30, 40, surge la devoción a esta nimita que es denominada Romualdito. Inicialmente nadie sabía quién era, quién había sido, sabían que había muerto en forma trágica alguien ahí en esa zona de la estación central donde llegan regularmente la gente de la provincia. Y ahí se fue extendiendo la devoción a Romualdito. Todo el mundo daba distintas versiones. Unos decían que era un niñito chico que había sido violado y asesinado en el lugar. Otros decían que era una persona en situación de calle, que no tenía dónde vivir y que lo habían asesinado. Nadie sabía realmente quién era el famoso Romualdito. Pero en todos los escenarios era una persona que igual ayudaba a los demás, que era bien considerado y que murió muy repentinamente. A principios de los años 90, un inspector de investigaciones de Chile, de la Policía de Investigaciones, con un grupo de alumnos de la Escuela de Investigaciones, optaron por averiguar qué realmente había ocurrido detrás de este personaje absolutamente desconocido. Y finalmente llegaron al verdadero nombre de este personaje, llamado Romualdo Ivani Zambelli. Entonces la historia dice que a las 8:30 del día 8 de agosto de 1933 fue abordado por delincuentes, los que en pleno asalto le dieron una estacada en el corazón y ahí lo mataron. No hubo detenidos, no hubo culpables en el homicidio, tampoco se encontraron registros del origen de algún juicio que se hubiera llevado, así que ahí termina la historia oficial respecto a este personaje. En consecuencia, no hay una estructura de carácter formal, sino que simplemente es la espontaneidad de la gente la que hace rezar frente al lugar donde murió Romualdo Ivani Zambelli, donde la gente de alguna manera manifiesta su devoción y su creencia en que les va a solucionar el problema que eventualmente están viviendo. Ni siquiera sabían quién era el que murió, ni siquiera sabían en qué momento murió, ni cómo murió. Simplemente comenzó la devoción porque alguien se encomendó a él y desde allí hasta el día de hoy se ha considerado tal vez la animita más milagrosa que tenemos en nuestro país. El protocolo es formalmente ir, hacer la petición y, si es posible, poner una velita en muchas de las casitas que hay para poner velitas. Entonces es un lugar que tiene su magia. Casi siempre que voy hay 2 o 3 personas también en silencio. Generalmente las personas van a solas porque es algo un poco íntimo, como uno va a pedir algo que a lo mejor a uno lo deja vulnerable, que quizás no se puede hablar con la familia, con los amigos, con la pareja. A lo mejor es como algo más allá de una conexión con que las cosas eventualmente pueden funcionar.
Romualdito para mí es ese lugar de encuentro en que personas muy distintas, de diferentes credos, pueden ir a buscar ahí un poquito de esperanza para seguir en el día a día. Representa la resistencia no solo resistir como estar en tensión, sino resistir en la fe desde una quietud de decir, hay una especie de estabilidad en las cosas, hay una especie de tranquilidad de cuando uno siente que hay esperanza, puede descansar en esa esperanza también, en el credo. Para mí el mayor milagro de la vida es el esfuerzo y la buena voluntad, entonces yo me inspiro por Romualdito, por lo que él representa en todos los escenarios identitarios de quién era él. Representa la buena voluntad y que como las buenas acciones y la esperanza en que las otras personas también merecen bien, las personas que han acudido donde él han podido encontrar lo que han estado buscando y por eso él tiene tanto reconocimiento. Creo que él se preservó su identidad en ese lugar a partir de su bondad y luego de eso se empezó a volver popular a partir de la bondad que él transmitía e irradiaba después de su muerte. Entonces esa inmortalidad creo que es muy inspiradora, pensar alguien quizá hizo lo que pudo en vida, a lo mejor muy poquito, pero ese poquito que hizo fue tan exponencial que fue recordado y puede ser recordado como que creció, ¿sí? Se expandió, siguió irradiando pese a su fallecimiento. Porque son personas que están más cerca de nosotros, son gente que ha muerto, que no ha tenido las características que tienen los santos, que son realmente personas que han tenido un comportamiento ejemplar. Acá hay gente común y corriente, frente a las cuales el pueblo de alguna manera empieza a rendirle culto, y por eso yo creo que es tan fuerte la devoción a estas animitas.